Hola, este documento tiene como propósito el apoyarte en la construcción del documento de proyecto. Bien, empecemos por recordar las fases del proyecto, en el cual en el primer trimestre estamos trabajando en la estructuración y planificación, en el segundo trimestre la ejecución, seguimiento y las iteraciones correspondientes, y en el tercer trimestre el análisis de la información, revisión de cumplimientos, documentación y propuestas de mejora. Recuerda, por favor, que el documento de proyecto, en su capítulo de introducción, busca que menciones qué va a encontrar el lector en el documento. Al futuro será el resumen del proyecto. Debes describir con hilo conductor el lugar en donde se desarrolla, cuál es el contexto y alguna información acerca de sus capítulos. Es como se menciona la introducción al documento y el resumen del proyecto en su momento. Los patrocinadores pues ya están mencionados, son las personas que, digamos, te dan apoyo a la realización del proyecto. Ten en cuenta seguir también los lineamientos que están en las plantillas que usamos durante el desarrollo de la clase. El líder del proyecto es hablar de ti y hay que tener en cuenta que para el problema o oportunidad debes mencionar cuál es el problema o situación no deseada, las causas del problema, las consecuencias, en dónde se presenta, el lugar, a quién se le presenta, cómo se identificó, desde cuándo se presenta. Entonces la idea es que cuando ya tengas tu documento de proyecto finalizado, leas o veas mejor este video y empieces a contrastar lo que escribes en el documento con estas orientaciones que se te dan. Si encuentras que el documento y estas orientaciones hacen match, hacen sincronía, es que estás escribiendo bien tu documento de proyecto. Antecedentes, ¿qué se busca en este párrafo, en este capítulo? ¿Qué se ha hecho para resolver el problema? O aprovechar la oportunidad. Debes tener en cuenta que puedes hablar desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista del mercado o desde el punto de vista del proyecto. Otro tipo de antecedente que sea relevante para el proyecto. Entonces puedes hablar de las pymes, de la historia de la empresa, de temas de tecnología, es decir, piensa en antecedentes como lo que se ha hecho, ¿sí? O lo que ha estado ahí como un antecedente al tema del problema. Y puedes citar empresas en donde se haya presentado el problema también, sí, eso puede ser un antecedente. Con la justificación, ten en cuenta que se debe orientar a por qué se debe hacer el proyecto, qué consecuencias se tienen si no se soluciona el problema o se aprovecha la oportunidad, y puedes hablarlo desde el punto de vista tuyo, de la empresa o del mercado. También algún detalle, qué valor le genera el proyecto a la empresa, no pues no con toda la profundidad porque para eso está el capítulo de valor agregado. ¿Por qué consideras que se puede hacer el proyecto? ¿Qué beneficios trae la ejecución del proyecto para la empresa, para el mercado, para ti? Y es súper importante definir por qué es importante para cada uno de ustedes. Entonces, es algo así, decir que si el proyecto se ejecuta o no se resuelve el problema, la oportunidad se perderá o la empresa puede fracasar o algo orientado a ese tipo de ideas. Descripción del proyecto concepto de alto nivel, como se ha mencionado, son un par de párrafos que permitan describir el proyecto en forma general. La idea es que si tú coges ese concepto general o descripción y lo envías por un correo electrónico, la gente que lo reciba lo entienda. ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué etapas lo haré? ¿Qué actividades haré? ¿En qué tiempo los haré? ¿Cuánto me costará? ¿Qué ROI tendré? Es decir, es como su nombre lo indica, es describir en términos generales el proyecto. La propuesta de valor es de qué manera agrega valor al proyecto a la empresa, al mercado, a los actores. La idea es que sean frases contundentes, claras, y cómo su proyecto resuelve el problema o la necesidad de su cliente. ¿Qué beneficios debe esperar el cliente después de implementar el proyecto? La ventaja competitiva se busca temas de, por ejemplo, que el proyecto ayuda a ganar el mercado, es un proyecto que no es fácil de copiar y efectivamente eso es competitividad, hacer que mi proyecto sea único, y también puedes nombrar por qué tu empresa va a ser especial si se implementa el proyecto que tú estás haciendo. Es decir, es un capítulo que busque orientar al lector porque tu proyecto le genera ventaja
a la organización donde se va a implementar o a las organizaciones donde se va a implementar. Bien, con los objetivos, métricas y ROI, la idea es que el objetivo general es qué se va a hacer y para qué. Debe ser concreto, debe ser enfocado a lo que se espera alcanzar. Siempre hay un para qué. Es decir, yo puedo hacer una cantidad de actividades, pero siempre debo tener un para qué. Entonces, sé muy cuidadoso entender para qué el proyecto. Y los objetivos específicos, como su nombre lo indica, es para darle especificidad al objetivo general. Entonces también deben ser un qué y para qué. A través de los objetivos se debe responder el general, de los específicos son los que al desarrollarse se logra el objetivo general y en la medida de lo posible pues deben tener un planteamiento SMART. Para eso puedes buscar en internet como qué es un planteamiento SMART. El tema del alcance es establecer los límites al proyecto con respecto a su implementación y ejecución. Estos límites te ayudarán a establecer actividades, tiempos y recursos, es definir desde qué punto a punto va el proyecto y qué hará y qué no hará el proyecto. Esta fase es súper importante porque te va a empezar a dar la estructura de la parte de costos y recursos del proyecto. Siempre piensa cuando hables del alcance es qué voy a hacer y qué no voy a hacer. Actores interesados son todas las personas que están con relación al proyecto. Por ejemplo, yo lo estoy realizando para una empresa, pero esta empresa tiene unos clientes. Entonces, sin duda, los clientes también deben tenerse en cuenta y es bueno que los menciones en la sección de actores interesados. La gobernabilidad del proyecto, como lo mencioné previamente, sigue las guías que están en el documento, en la plantilla Word. Lo que busca la gobernabilidad es saber cómo son el tema de decisiones y autoridad dentro del proyecto. En el marco conceptual es qué se entiende por publicidad digital, sus características, evolución, actores, medios, dimensiones, es decir, en términos generales el ecosistema digital de tu proyecto. En el marco conceptual, sí, por ejemplo, se va a tratar un tema de ERPs y publicidad digital, pues es importante hablar de qué es un ERP. Si se va a hablar de un tema de analítica web o de minería de datos o de big data, pues también es importante mencionar qué es eso para el documento. Entonces el marco conceptual sin duda debe tener su fuerte connotación en qué es la publicidad digital y sus elementos, pero también si vas a tratar de aplicarla en un concepto en particular, debes hablar de él. La siguiente capítulo es el estado del arte, es qué se está haciendo en publicidad digital, en qué está la publicidad digital con respecto a lo que estoy haciendo en mi proyecto. Es decir, si yo tengo, por decir algo, la publicidad digital en un mercado en particular o en una empresa en particular, pues es mirar competidores también de mi mercado a ver qué están haciendo ellos en publicidad digital. ¿Quién está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo? Y todo pues, puede ser desde una mirada global, regional y de empresa. Es decir, no te quedes mirando a la competencia local, busca como referentes también para establecer el estado del arte a empresas extranjeras. El análisis del contexto es un capítulo que se basa en la construcción del DOFA que hiciste y la idea es que no es que coloques el DOFA ahí, es que le hagas el análisis del DOFA ahí y puedas saber qué te aportó ese análisis, qué vas a hacer de lo que entregas, de lo que piensas que te ofreció el DOFA y qué no vas a hacer. El DOFA, como los otros documentos que se piden, son anexos del documento principal. Los aportes del cliente para el desarrollo del proyecto, para la estructuración, le dan paso a viabilidad y paso a ejecución. Es decir, tú ya te sentaste con tu cliente, que normalmente es tu sponsor, pero te sugiero también que hables con tu cliente final. Él puede ser un catalizador o puede ser una persona que te generará ideas para la mejora de tu proyecto. Entonces la idea es que te reúnes con tu sponsor o con tu cliente final y con él conversan de cara al alcance del proyecto y determinan posibilidades de enriquecerlo. La siguiente capítulo es el final, la viabilidad y paso a producción del proyecto. Ese capítulo debe tener unas características como son el EDT, es un documento como está explicado en un video de la sesión,
es la representación gráfica de los entregables del proyecto. Es decir, son los componentes de la estrategia digital si vas a hacer una estrategia digital. El EDT es bajar la estrategia de lo táctico del operativo. Es decir, es ya entrar exactamente qué voy a hacer en mi proyecto para el logro de los objetivos que planteé. Entonces, es decir, qué voy a hacer y empezar a hacer y escribir las actividades con que vas a realizar para ese que voy a hacer, para ese entregable. Y el Gantt es una aplicación que se basa en los entregables y que nos va a permitir establecer tiempos, recursos y ese tipo de aspectos durante el proyecto. El capítulo de viabilidad como tal debe describir los entregables, su alcance y sus características. En otras palabras, ¿qué voy a hacer? Entonces, en este capítulo ya hablamos, digamos que en términos generales del documento se ha hablado de estado del arte, marco conceptual, problema, antecedentes, justificación, pero este capítulo es ya qué voy a hacer, cuándo, cómo, cuánto me cuesta. Y este capítulo tiene como documentos de apoyo el EDT y el Gantt, que son anexos, y el capítulo como tal, escrito en el documento, debe contener estos dos elementos que estoy resaltando. Por último, el cierre del documento de proyecto, que es nuestro trabajo este trimestre, debe contener un capítulo de referencias y anexos. Entonces, es qué documentos usaste para la bibliografía, qué documentos usaste para las referencias y escribir los anexos que integraste al documento. Los anexos del documento no solamente son los que te solicita la clase, es decir, DOFA, EDT y Gantt. Tú puedes colocar los anexos que consideres convenientes. Vale la pena también integrar en el documento la cantidad de gráficas e imágenes que te permitan darle claridad al proyecto y que al lector le haga más fácil su lectura. Entonces no te limites a escribir, puedes crear ilustraciones, o puedes crear infografías o cualquier documento que te ayude a darle claridad al documento principal. Bien, entonces eso es lo que se espera del documento final. Ten en cuenta, como lo dije anteriormente, revisar tu documento de cara a cada orientación que está expuesta en este documento, pues que en últimas es parte de la calificación final de la asignatura. Entonces, un saludo y estamos conversando.